Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo la historia de Jesús, el hombre más grande que ha habido sobre la humanidad, el Jesús de Nazaret. Estamos ahora a la altura de cuando nació la iglesia, y la iglesia salió de una manera victoriosa, con fuerza, con energía, pero no sin problemas, no sin problemas. El otro día habíamos llegado porque tenían el gobierno en contra de los discípulos de Jesús. Porque las autoridades que estaban gobernando eran los israelitas fundamentalistas, que eran los saduceos y eran la clase gobernante. Ellos no creían en la resurrección de los muertos ni en los ángeles. Y resulta que Pedro y Juan estuvieron predicando acerca de que Jesús había resucitado. Y entonces estaban re enojados contra los discípulos de Jesús. Estaban buscando cualquier oportunidad para poder darle pena de muerte. Y cuando Pedro y Juan oraron por ese paralítico, que parientes lo traían para que pidieran limosna ahí en la puerta del templo, y Pedro oró a Dios en el nombre de Jesús y se sanó, y entonces se formó un revuelo. Y las autoridades, viendo el amontonamiento de gente y toda la gente que estaba siguiendo las enseñanzas de los discípulos de Jesús, que estaban re enojados, vinieron con la fuerza pública y los tomaron presos. A Pedro y a Juan lo llevaron presos. Era ya tarde, entonces los dejaron presos en la cárcel para el otro día juzgarlo. Dice, pero la gente que había escuchado, pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron, y el número de creyentes, contando solamente los hombres, llegó a cerca de 5.000. Y yo había dicho el otro día que si sumamos las mujeres, era más de 20, porque donde hay un hombre hay 2 o 3 mujeres, 4, qué sé yo. La mujer es más religiosa que el hombre. Los pusieron en la cárcel. Ahora vamos a continuar ahí. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los maestros de la ley. ¿Esos quiénes eran? Eran la unicameral, o sea, sería cámara de senadores y diputados, que era una sola cámara, que ya los israelitas se gobernaban con esa cámara ya hacía muchos años. Y ellos permanecían todavía porque los romanos dejaban a todos los países que estaban bajo su órbita, y les dejaban que gobernaran al pueblo con sus propias leyes, siempre que le pagaran el tributo. Y los israelitas siguieron con su cámara unicameral gobernando al país, y que los líderes de esa cámara eran del grupo de los saduceos. Y acá dicen los nombres, ¿ves? Son los mismos nombres que estaban cuando crucificaron a Jesús y le dieron pena de muerte, Dice, estaban allí el sumo sacerdote, Anás, Caifás el yerno, Juan, Alejandro y todos los que pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Y cuando estaban en esa unicameral, dice, ordenaron que les llevaran a Pedro y a Juan, y poniéndolos en medio de ellos les preguntaron, o sea, los trajeron para el juicio, y le preguntaron, ¿con qué autoridad o en nombre de quién han hecho ustedes estas cosas? Y acá tenemos la respuesta de Pedro, ese hombre miedoso que no se animó a identificarse con Jesús cuando lo estaban juzgando ahí entre gallo y medianoche, y que inclusive hasta insultó y que no conocía a esa persona. Ese hombre, después que fue reconciliado, que Jesús habló con él al lado del lago de Galilea, y después que el Espíritu Santo vino, y el Espíritu Santo da poder a las personas para poder testificar acerca del reino de Dios con osadía, dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le contestó al presidente del país, al sumo sacerdote, era un gobierno teocrático, y dijo, jefes del pueblo y ancianos, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo para saber de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de todos ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Fíjense
con qué osadía hablaba Pedro, ese miedoso que era antes, y ahora con qué osadía hablaba ante las personas que tenían el poder para entregarlo al gobernador y que le den pena de muerte. Lo que pasa es que cuando uno es cristiano no tiene miedo de nada ni de nadie, porque nada va a suceder. Así que aquellos que somos cristianos no hay que tener miedo a nada ni a nadie, porque no va a suceder nunca nada de lo que Dios quiere. No suceden las cosas sin su voluntad. Dice, y entonces Pedro sigue con su defensa. Este Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. Pedro estaba refiriéndose a la historia cuando construyeron el templo de Jerusalén por Salomón, allá 1000 años antes. Resulta que las piedras que ponían para hacer el templo eran trabajadas en la cantera y las traían para armar el templo, y en el templo no se podía dar ni un solo golpe, tenían que venir ya preparadas y que encajara cada uno en su lugar. Pero resulta que trajeron una de la cantera que no encajaba en ningún lugar. Y resulta que, bueno, la dejaron ahí de costado y siguieron construyendo el templo. Resulta que esa piedra encajó en la esquina principal del templo. Entonces ellos sabían muy bien la historia de la construcción del templo, y entonces Pedro le dice, la piedra que los constructores desecharon ha venido a ser la piedra principal. Y entonces alegóricamente lo está comparando con Jesús de Nazaret, que lo habían rechazado, pero ha venido a constituirse como el fundamento. Y entonces Pedro dice, me resume el Evangelio en muy poquitas palabras, se lo resume a esa gente y también nos viene a nosotros. Esta frase tendríamos que aprenderla de memoria, dice, en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos ser salvos o podamos salvarnos. En ningún otro hay salvación, porque Dios no nos ha dado ninguna otra persona en todo el mundo por medio de la cual podamos salvarnos. El resumen del Evangelio le dijo ahí a esas autoridades. Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaba Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudio ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Bueno, acá dicen eso las autoridades judías, que eran hombres sin cultura y eran hombres sin estudio ni cultura. Y entonces dentro de todos los cristianos hoy día tenemos esa idea de que Pedro, Juan, Santiago, Bartolomé, Felipe, qué sé yo, todos los apóstoles eran hombres sin cultura. ¿Pero qué sin cultura? Sabían leer y escribir, habían ido a la sinagoga desde chiquito y era el único país abajo de la tierra en ese entonces, un país chiquitito que todo el mundo sabía leer. ¿Por qué? Porque ellos tenían el antiguo pacto y desde niños el maestro encargado de la sinagoga, que era el lugar donde se reunían para adorar a Dios, que toda la sinagoga, la puerta miraba hacia el lugar donde estaba el templo en todo el país, aprendían desde chiquito a leer. Y estos hombres conocían perfectamente todos los libros del Antiguo Pacto, o sea, los 39 libros del Antiguo Pacto. Y los conocían y conocían las profecías, no eran hombres sin cultura y sin letra. Y los cristianos, principalmente los cristianos no romanos, los evangélicos, tenemos el concepto de que eran hombres ignorantes y sin letra. Y no, y para colmo, habían estado 3 años y medio con el maestro de los maestros, habían estado 3 años y medio con Jesús. Fíjense si no eran preparados, eran re preparados, si podemos decirlo. Bueno, pero ellos tenían el concepto de que eran ignorantes. Y entonces estaba sorprendido porque esta gente ignorante tenían semejante osadía y estaban completamente desconcertados. Dice, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Eso fueron las autoridades que lo estaban juzgando. Pedro y Juan los estaban acusando a ellos directamente, que habían matado a Jesús, al cual Dios había constituido como la piedra fundamental. Entonces los mandaron salir de la reunión, los sacaron del tribunal y se quedaron discutiendo en unos con otros a ver qué pena le iban a dar a estos hombres. Y decían, ¿qué vamos a hacer con estos hombres?
Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho esta señal milagrosa y no lo podemos negar. ¿Qué vamos a hacer con esto? Esas mismas personas en las que le habían dado plata a los soldados que estaban cuidando la tumba de Jesús para que dijeran que los discípulos de Jesús habían venido de noche y habían robado su cuerpo. Esas mismas autoridades eran los que habían transfugueado con el asunto de la resurrección de Jesús. Y ahora estaba el hombre ahí, sano, al lado de ellos, y con esta osadía que le decían, no podían retrucar nada, pero estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para difamarlos, para apagar la llama que estaba prendiéndose del reino de Dios acá en la tierra. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para apagarla. Decían, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho esta señal milagrosa y no lo podemos negar. Pero, siempre hay un pero, cuando dice esto, cuando ustedes lean en la Biblia pero o sin embargo, entonces analícenlo porque esto contradice lo anterior. Pero a fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen en el nombre de Jesús a nadie. Estos han hecho esta señal milagrosa, pero vamos a amenazarlos para que no divulguen más nada acerca de Jesús que ha sido resucitado. Así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Los amenazaron, les dijeron que no hablen más acerca de Jesús. Fíjense en la respuesta de Pedro, ese hombre que antes era un miedoso y ahora fíjense que la respuesta de Pedro y Juan, no sé cuál de los dos habrá contestado, le contestaron: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. O sea, en lugar de obedecer a Dios. Juzguen si es justo, si hacerle caso a ustedes o hacerle caso a Dios. Nosotros, dice Pedro y Juan, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y nosotros los cristianos que nos hemos entregado a Dios y que Dios nos ha dado la alegría de la vida, no podemos dejar de decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso que el reino de Jesucristo crece y la religión que más crece en todo el globo terráqueo es la religión cristiana. No es ni el budismo, ni el islamismo, ni ninguna otra gran religión. La que más crece es la cristiana, porque cuando una persona se encuentra con la realidad de que Jesús es el Mesías y se entrega a Dios de corazón, Dios le cambia la vida. Y después no puede dejar de decir lo que Dios ha hecho con él, porque el cristianismo da respuesta a las necesidades básicas del ser humano. Es la única que da respuesta a todas, inclusive al problema de la muerte, que es el problema existencial que la gente dice. Todo tiene solución en la vida, menos la muerte. El cristianismo da respuesta también a eso, porque si Jesús resucitó, también los que mueren creyendo en Cristo van a resucitar. Así que la muerte no es problema para el cristiano. Que no es cristiano de veras, que las hay, dicen, menos mal. Así que juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Nosotros, dice Pedro y Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Las autoridades los amenazaron, pero los dejaron libres. No encontraron cómo castigarlos, porque toda la gente alababa a Dios por lo que había pasado. Todos alababan a Dios porque ese hombre que todo el mundo conocía había recobrado las energías, los pies, ya no era más paralítico, ahora saltaba, alababa a Dios, no se separaba de los apóstoles. Era la demostración del poder de Dios en la tierra. Dios ha venido a la tierra, y espero que todos ustedes que me están escuchando lo encuentren. Cuando alguien lo busca, lo encuentra. Cuando alguien lo busca, lo encuentra. Dice: el hombre que fue sanado de esta manera milagrosa tenía más de 40 años. Tenía más de 40. Vamos a dejar acá y seguimos la semana que viene estudiando esta manera de cómo nació la iglesia. Y nació de una manera poderosa, con poder, con energía, poniendo los puntos sobre la I. Y el cristianismo
es el sistema filosófico de vida más extraordinario que se ha implementado aquí en la Tierra. No en vano, la mitad de la humanidad es cristiana en las diferentes manifestaciones. No en vano, porque da respuesta a las necesidades básicas del ser humano. Espero que Dios los bendiga. Vamos a seguir la semana que viene.